Que Dios les bendiga a todos esta mañana. Damos gracias a Dios que podemos estar juntos y tener la oportunidad de abrir la palabra de Dios. Se ha estado estudiando el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y el capítulo 11 del libro de los Hebreos, pues es un capítulo que se titula Los héroes de la fe. Y este libro no se conoce quién lo escribió, pero sí se sabe por qué se escribió. No se sabe quién es el autor, tampoco se sabe quién lo escribió. Sin embargo, sí se sabe por qué lo escribió, y es importante ver este pasaje, este capítulo de Hebreos, porque en este capítulo lo que Dios nos quiere enseñar es cómo podemos saber si tú tienes fe. Eso es lo que podemos ver en este capítulo. ¿Cómo podemos saber si tú tienes fe? ¿Y cómo podemos saber si la fe que tú tienes es una fe genuina, es una fe real? Y el apóstol Santiago, que no es el escritor de Hebreos, él escribe la carta de Santiago y nos dice que una fe que es genuina, una fe saludable, una fe que es real, siempre va a ser una fe que se manifiesta en acciones, que se evidencia en acciones, que se manifiesta en obras. O sea, si tú realmente crees en Dios, si uno cree realmente en Dios, si uno cree en Dios, entonces uno debe de tener fe. Ahora, ¿cómo podemos medir la fe? No hay un termómetro para medir la fe, no hay algo para medir la fe, pero la fe se mide a través de las obras. Y entonces el autor de Hebreos lo que hace es que está hablando de personajes que se salvaron por la fe. Y se salvaron por la fe porque tuvieron obras. Y tuvieron obras que demuestran que tuvieron una fe genuina. ¿Y sabes por qué esto lo dice el autor de Hebreos? Porque en el tiempo este tiempo que estaba viviendo los cristianos, en el momento en que se escribe la carta de los Hebreos, pues muchos judíos se estaban convirtiendo a la fe. Muchos judíos se estaban convirtiendo a la fe del evangelio, pero venían de la fe judía, de la fe religiosa. Y a esas alturas los judíos estaban llenos de obras, el concepto de las obras. Por ejemplo, para ellos el salvarse, para los judíos el tener fe era cumplir con ritos, cumplir con liturgias, cumplir con sacrificios, guardar ciertas fiestas, guardar ciertos días, dar ofrendas. Y entonces había un sistema de autojustificación que les hacía creer que si hacían todo eso se podían salvar. Y entonces obviamente que eso los hacía a ellos legalistas. ¿Qué quiere decir legalistas? Los hacía a ellos como confiar en lo que hacían. Si ayunaba más, era mejor. Si daba más ofrendas, era mejor. Si hacía más obras, era mejor. Si cumplía mejor con los ritos, era mejor. Y entonces cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él tuvo precisamente ese conflicto con los judíos, esos enfrentamientos, porque ellos confiaban en las obras. Y entonces era muy difícil, por así decirlo, que ellos pudieran entender el evangelio que traía el Señor Jesús, que era confiar solamente en el que Dios había enviado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué al hombre le gusta mucho confiar en el mensaje de la salvación por obras? Es un mensaje que se predica muchas veces el día de hoy y que en muchos lugares se predica, o sea, el mensaje de la salvación por obras. ¿Por qué le gusta a la gente eso? Porque apela al orgullo. Si yo hago más cosas, entonces soy mejor que los demás.
entonces soy mejor que los demás. Pero el mensaje de la salvación por fe es un mensaje que, en lugar de apelar al orgullo, apela a la humildad. Es un mensaje que humilla. En otras palabras, cuando tú sabes que no puedes salvarte por tus obras, cuando tú sabes que por más obras que puedas hacer, eso no te puede salvar a ti, entonces eso, ¿sabes qué? Ataca a la autosuficiencia moral. Y la gente, pudiéramos nosotros decir que hay dos religiones. Una religión que pudiéramos ahí abarcar a todas las religiones. Háblese de catolicismo, háblese de budismo, háblese de el judaísmo inclusive, háblese de todas esas religiones. Es la religión del yo puedo. Yo puedo salvarme, yo puedo hacer cosas para ser bueno, yo puedo hacer cosas para cambiar, y la gente es lo que quiere, hacer cosas para mejorar, hacer cosas para sentirse mejor, y cuando se siente mejor, inmediatamente señala a los demás y puede decir: mira, yo lo logré, tú no lo has podido lograr, o sea, yo soy mejor que tú. Y eso está mal, eso no es el mensaje de Dios. La otra, por así decirlo, la otra religión, o más bien que no es religión, sino el cristianismo real y verdadero, es cuando una persona viene humildemente, en humildad, dándose cuenta que no puede hacer nada, y confías en el Señor Jesucristo, en la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje. Y entonces lo que hemos estado estudiando, lo que se ha estado estudiando, es precisamente esta vida. Los judíos recibían esa enseñanza que contradecía, o sea, esta carta de Hebreos es una enseñanza que contradecía lo que ellos habían aprendido. Ese sistema de los judíos que se alcanzaba la salvación por medio de sacrificios, de penitencias, de obras, de rituales, de ofrendas, de ayunos. Y por eso ellos se sentían muy orgullosos de su religión, muy orgullosos de alcanzar cosas. Pero la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y entonces se ha estudiado aquí la historia de Enoc. Seguramente ya se vio la historia de Noé. Y hoy vamos a ver la vida de Abraham. La vida de Abraham. Y quiero decirle que es muy difícil sintetizar la vida de Abraham en un solo mensaje. Lo vamos a tratar de hacer con la ayuda de Dios, porque la vida de Abraham ocupa muchos capítulos de la Biblia. Ocupa varios capítulos de la Biblia, pero hoy vamos a tener como una mirada rápida y vamos a poder de alguna manera hacer algunas conclusiones de este siervo de Dios. Y vamos a ver la vida de Abraham, que está en este capítulo, y se le menciona también como un héroe de la fe, Abraham. Ahora, la pregunta para nosotros: ¿tendrá la vida de Abraham algo que podamos imitar? ¿Tendrá la vida de Abraham algo que podamos aprender? ¿Algo que podamos nosotros imitarla nosotros, vivirla nosotros? Y es lo que vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios. Así que, ¿qué le parece si en este día vamos a orar? Vamos a cerrar nuestros ojos, a hacer una oración. Padre, muchas gracias, Señor, que nos has permitido estar aquí. Gracias porque al abrir tu palabra, Señor, podemos encontrar las maravillas de tu ley, Señor. Podemos encontrar a los personajes que nos antecedieron y que tú, Señor, bendijiste y que son un ejemplo para nosotros. Ayúdanos a entender el ejemplo de la fe de Abraham, esa fe ejemplar, esa fe, Señor amado, que fue llamado este hombre el padre de la fe. Ayúdanos a ser como él, Señor. Ayúdanos aquí a los presentes que vivimos en este mundo con tantas deficiencias, con tantos conflictos, pero que nuestra vida se pueda, Señor amado, nuestra vida pueda de alguna manera encontrar el punto de contacto entre Abraham y nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Vamos a ver
6 puntos basándonos en el libro de Hebreos acerca de la vida de Abraham. Y aunque vamos a estar estudiando varios pasajes del libro del Génesis donde se nos cuenta la vida de Abraham, vamos a ir viendo Génesis, Hebreos, y de alguna manera vamos a ir sacando algunas lecciones para nuestra vida. Hebreos 11, verso 8, por favor, dice aquí la Escritura. Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fíjese bien, Abraham fue llamado por Dios. Él obedeció al llamado para salir del lugar al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces la primera lección que hay de la vida de Abraham para nosotros es que la fe de Abraham fue una fe que lo hizo un peregrino. Un peregrino. Vamos a ver un mapa, por favor. Un mapa que nos muestra el peregrinar de Abraham. Dice la Biblia que él obedeció. En el momento en que fue llamado, él obedeció. Obedeció al punto que se levantó de la ciudad donde estaba e inició el camino, el peregrinar. Y dice ahí la Escritura, sin saber a dónde iba. O sea, él no sabía a dónde iba. A él se le dijo algo, se le dijo que le iban a dar una herencia, pero tampoco se le dijo qué herencia iba a recibir o cómo era esa herencia. Así que entonces aquí podemos ver que la fe de Abraham era una fe muy grande porque él salió. Y esto de salir nos habla de dejar. Cuando tú sales es que tienes que dejar, o sea, él dejó su familia. No me refiero a su esposa porque él salió con su esposa, pero dejó todo lo que él conocía. Sin dilaciones, sin dilatar, él obedeció. No tuvo a alguien que le explicara, Abraham, va a ser el camino así, mira el camino que te va a llevar a este lugar, va a ser un camino así. O sea, nadie le explicó a dónde iba a ir. Nadie tampoco le mostró un anuncio, nadie le mostró, no sé, un panfleto y le dijo, mira, aquí está la tierra donde tú vas a ir. Esta es la tierra, de esto consta, mira, hay palmeras, hay un paisaje muy hermoso, hay árboles frutales. Nadie le dijo eso. No sabía dónde iba. Simplemente le dijeron el lugar donde estaba. Y le dijeron el lugar, le dijeron a dónde, le dijeron que tenía que salir y él salió a obedecer. Vamos a ver el mapa. Aquí en el mapa podemos ver las jornadas de Abraham. Dice, aquí en este punto, no sé si podamos poner el cursor donde dice Ur. Ahí en ese pequeño punto negro donde inicia el camino rojo, la flecha roja. Ahí en Ur, ahí vivía Abraham. Esto, el día de hoy, es conocido como Irak, Mesopotamia, allá en Medio Oriente. Ahí vivía Abraham, en Ur de los Caldeos. Babilonia, ahí estuvo Babilonia. Ahí también está actualmente Irak, donde se han dado guerras, donde ha habido conflictos. Y después de ahí Abraham subió hacia lo que se le conoce como la media luna fértil. Todos esos lugares que el día de hoy serían una parte de Asia, o más bien es Asia, y sería ya el Líbano y todas esas partes que el día de hoy conocemos. Toda esa línea roja conoció y siguió Abraham caminando y se detuvo en otro lugar donde está Aram. Ahí en Aram, ese es otro punto. Ahí fue su primer parada de Abraham. Y después de ahí empezó a bajar hacia lo que es el mar Mediterráneo, el mar grande. Y en esa zona es donde está Israel, la tierra prometida, Palestina. Ahí
es donde llegó Abraham. Ahora, la pregunta es, ¿quién era Abraham? ¿Sería que Abraham desde niño nació ya siendo un judío, ya siendo un cristiano? ¿Será que desde niño Abraham comenzó a temer a Dios? La verdad es que la Biblia dice que no. La Biblia nos dice que Abraham era un pagano. Abraham adoraba ídolos. Abraham adoraba ídolos, adoraba dioses falsos. En el libro de Génesis, en el capítulo 11, se nos cuenta el incidente de la Torre de Babel. La gente en la Torre de Babel, ¿qué hizo? Se juntaron con la intención de llegar a Dios por sus propias fuerzas. Ellos querían edificar una torre que llegara hasta el cielo. Y a ellos se les ocurrió hacer un sacrificio, un edificio, y en ese edificio edificarlo tan alto que iba a llegar a donde está Dios. Y obviamente, como Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre, pero Dios siempre ha puesto sus leyes para que el hombre se acerque a Dios de la manera correcta, no como el hombre quiere. El día de hoy el hombre quiere acercarse a Dios a su manera, quiere salvarse a su manera, quieren ir al cielo a su manera. ¿Cómo quiere salvarse la gente el día de hoy? Haciendo ciertas cosas. ¿Cómo quieren ir al cielo? Pues antes de morir me arrepiento y entonces ya me voy con Dios. Solamente ya después de muerto, pues que hagan unas misas por mí y que me hagan unas misas y entonces me saquen mi alma y me lleven al cielo. Eso es lo que dice el hombre. Es engaño, eso no es así. El hombre quiere salvarse por sus fuerzas. Y entonces cuando Dios ve eso, que el hombre quiere llegar al cielo por sus medios, Dios desbarata todo eso y confunde esa generación y dice que les hace hablar distintos lenguajes. Ahí en la Torre de Babel es donde Dios confundió a los hombres y empezaron a ver muchos idiomas. Así que Abraham es el resultado de esa dispersión. Seguramente los padres de Abraham, los familiares lejanos de Abraham o la descendencia de Abraham fueron dispersados en ese lugar. En ningún lugar se nos dice que era un creyente Abraham, más bien se menciona que era un pagano. Es decir, Abraham era exactamente igual a nosotros. Era una persona que no era mejor que nadie. La Escritura nos dice que era una persona, obviamente no era una persona merecedora de que Dios la eligiera. No tenía ninguna virtud, ninguna cualidad. Mira lo que dice Isaías 51, verso 1 y 2. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¿Qué nos está diciendo aquí? Mira, fíjate de dónde te sacó, le dice Dios. Fíjate de dónde lo saqué de una roca, o sea, de algo duro. Eran duros como una roca. Los saqué de un lugar de dureza. Josué 24:2. Vamos a ver otro texto que nos habla también de Abraham. Aquí entendemos que Abraham era duro como una roca, era como una piedra, no entendía nada de lo espiritual. Y Josué 24:2 nos da más luz de Abraham. Dice: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué dice? Y servían a dioses extraños. O sea, la familia de Abraham eran paganos. No solamente eso, sino que también eran politeístas. Porque la palabra servían a otros dioses nos habla de que tenían muchos dioses, creían en muchos dioses y adoraban a muchos dioses. Entonces los inicios de Abraham es que él era de una familia pagana y su padre le había enseñado esa cultura pagana y él vivía en esa ciudad que vimos que se llamaba Ur de los Caldeos.
¿Hasta los cuántos años vivió Abraham en Ur de los Caldeos? Hasta los 70 años. Los caldeos son esa tribu, o de ahí viene Babilonia, los babilonios. Y cuando salió, Abraham caminó. En ese tiempo todavía Babilonia no había sido fundada cuando salió Abraham. Y entonces Abraham llega hasta Harán, como vimos ahí en el mapa, y ahí en Harán se queda 5 años. Después de ahí empieza a bajar y llega hasta la tierra donde Dios lo enviaba. Ahora, Dios se le apareció a Abraham, que era un pecador. Y este es un símbolo de cómo Dios trata con el pecador. Y es un símbolo de cómo Dios a nosotros, si tú has sido rescatado por Dios, te saca del pozo donde está el pecador, en el pozo de la desesperación, en el pozo más profundo, está caído. Y eso es algo que Dios hace y lo hace todo el tiempo. Y entonces Dios agarra y se asoma al pozo y le extiende la mano al pecador. Y lo único que espera Dios que el pecador haga es que se dé cuenta de su realidad, que se dé cuenta de su vida, se arrepienta y tome la mano de Dios para que Dios lo saque del pozo. Dice el Salmo 42, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ese pozo de la desesperación es un pozo terrible que pareciera que es como de aguas, como de arenas movedizas. Mientras más quieres salirte, más te hundes. La gente quiere salir de ese pozo a través de sus fuerzas, a través de la suerte, a través de los horóscopos, a través de la religión, a través del dinero, a través de muchas cosas. Quiere salir de ese pozo y por más que quiere, más se hunde. A menos que venga Dios y meta su mano en el pozo y te la extienda y tú te des cuenta de tu realidad y te arrepientas y tomes la mano de Dios. Y entonces te saca el Señor de ese pozo, gloria a Dios. Así que no hay ninguna otra explicación de cómo o por qué Dios escogió a Abraham, más decir que fue la soberana voluntad de Dios. No hay ninguna otra explicación. Fue la soberanía de Dios, no hay ninguna otra explicación. Imagínate esto, qué bendición. Entre miles de paganos más, Abraham era un pagano más. Entre miles de personas más, Abraham era uno más de ellos, y Dios lo elige y le da una orden. Y le dice, sal de la ciudad, sal de la tierra donde estás, sal de la familia donde estás y empieza a caminar. Y yo te voy a decir a dónde debes ir. Ahora, yo me pongo a pensar esto. Tal vez Dios le habrá dicho a otras personas lo mismo. Y otras personas dijeron que no. Como el día de hoy a nosotros, todos tenemos la misma oportunidad que estamos aquí. Todos tenemos la oportunidad, estamos escuchando el Evangelio, estamos escuchando la palabra de Dios. Y fíjate, en una ocasión había un hombre allá en una universidad en Francia que se llama la Sorbona, en París. Y este hombre se llamaba Santiago Lefebvre. Y este hombre tuvo muchos alumnos, pero 2 de ellos eran como de los más, sobresalientes de 2 de sus alumnos. Uno de sus alumnos se llamaba Íñigo López, y otro de sus alumnos era otra persona que estaba ahí escuchando las mismas enseñanzas. Y este hombre les hablaba las enseñanzas y les enseñaba también la palabra de Dios. Y uno de ellos se convirtió en un reformador. Él salió convertido a Dios para predicar el Evangelio y fue una gran influencia a muchos países de Europa. Pero el otro caso de Íñigo López, que escuchó las mismas enseñanzas, fue un hombre que se amargó en su vida. Y después se fue y fundó la famosa Sociedad de Jesús, o los jesuitas, que después se convirtieron en los inquisidores y mataron muchísima gente en la Edad Media. Dios le habló a Abraham como nos ha hablado a nosotros. A muchas personas les habló, pero otros dijeron que no.
Otros tal vez dijeron, no es mi tiempo, no me interesa la propuesta, prefiero quedarme donde estoy. Y bueno, solamente estoy pensando, eso no lo dice la Biblia, pero si lo hace con Abraham, seguramente lo hizo con otros. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham respondió al llamado. Y el día de hoy tú tienes la misma oportunidad. Dios te está hablando, es palabra de Dios la que te hablamos, no es palabra de un hombre. Y tú tienes la misma oportunidad de responder. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dice? La Biblia también dice, la Escritura, que a nosotros nos llama como peregrinos, extranjeros y peregrinos. Te llama a empezar una caminata diferente, a dejar tierra, dejar parentela, dejar cultura, dejar influencias del mundo y a caminar con Dios. Queridos hermanos, la fe cristiana es una fe que nos convierte en peregrinos. ¿Y sabes por qué estamos de peregrinos? Porque esta no es nuestra casa. Nosotros aquí estamos de paso solamente. La gente se va, la gente muere, morimos. En cualquier momento nos puede llegar nuestra hora. No tenemos un minuto de vida comprado. Esta semana estuvimos en nos invitaron a participar en un funeral el día el miércoles, perdón. Nos llamaron, una persona falleció. El lunes estaba bien, un poco de gripa, un poco de tos, nada fuera de lo cotidiano. El miércoles estaba muerto. Estaba muerto. Estamos de paso. Pero ¿a dónde vamos? La fe cristiana nos convierte en peregrinos. Y Abraham, entonces, al escuchar el llamado de Dios, él dejó el lugar donde había nacido, dejó sus propiedades, dejó la familia, dejó la comodidad. Probablemente Abraham era un mercader, probablemente Abraham era una persona que tenía ciertos recursos, y él lo deja esas comodidades, deja tal vez su casa ya establecida que tenía, y se lanza a un peregrinaje incierto en términos humanos. En términos humanos era una locura. Pero esa es la fe. La fe es la que no se guía por la vista. La fe es la que se guía, dice la palabra de Dios, el camino de vida es el que se guía no por fe, no por vista, sino por fe, por creerle a Dios. Y cuando Dios llama a una persona, Dios le invita también a vivir este peregrinaje. O sea, Dios te invita, ven conmigo, vamos a ser peregrinos. Y muchos prefieren pensar esto: es que Dios, ¿por qué me llama a mí? Si yo aquí estoy bien, estoy seguro. Nos llama, queridos hermanos y amigos, para que vivamos en este mundo, pero nos llama para que vivamos aquí en esta tierra, pero con una actitud de peregrinos. En otras palabras, que nuestro destino final no es este mundo, nuestro destino final es la gloria de Dios. Y por lo que se ve aquí, en esta orden que Dios le da, que Abraham debía abandonar todo lo que lo ataba, todo lo que lo comprometía, todo lo que lo condicionaba. Y le dice Dios: deja todo y sal. Y eso fue lo que hizo Abraham, dejó todo y se fue. Hermanos, esa es la vida de fe. La vida cristiana implica abandonar. Y obviamente muchos no quieren aceptar eso. Muchos quieren ser cristianos, pero seguir igual en las influencias del mundo, seguir bajo el mundo, seguir viviendo como siempre vivieron, haciendo las mismas cosas, cultivando las mismas costumbres, rodeado de las mismas amistades, haciendo las mismas cosas en su vida. O sea, eso no es. Por eso el día de hoy hay tanto falso cristianismo. Mucha gente dice ser cristiana, pero mira, en nada se distinguen del mundo y ellos. Es lo mismo que hacen ellos, la misma música, las mismas costumbres, las mismas palabras, la misma manera de vivir. Lo único que los diferencia apenas es que el domingo uno va a la iglesia y el otro no. Pero en la semana todos lo viven lo mismo. Y Dios nos llama a que salgamos de ese sistema que nos rodea, de esa cultura, de esa manera de vivir, y que nos convirtamos en peregrinos. Primera de Tesalonicenses 1:9, el apóstol Pablo le escribe a la carta a Tesalónica y les dice esto: porque ellos mismos cuentan de nosotros
la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí nos dice la Escritura que estas personas de Tesalónica tuvieron una característica. Se convirtieron y esa conversión los llevó a apartarse de los ídolos. O sea que una conversión genuina, cuando una persona se convierte genuinamente, es una conversión que hace que una persona deje su vieja vida o deje la vida que está viviendo y comience una nueva vida. Y eso va a ser evidente en la persona. Cambia su manera de conducir, cambia su manera de actuar, cambia su manera de hablar, cambia su visión de cómo es el mundo. Pero tristemente hoy en la iglesia muchos están que dicen que son cristianos, nunca han vivido una experiencia de transformación. A lo más que han llegado muchas personas es que acepté a Cristo en mi corazón. Yo acepté a Cristo en mi corazón. Y cuando acepté a Cristo en mi corazón, pues ya lo acepté, me dijeron que yo ya era cristiano, pero nunca hubo un cambio. Nunca hubo una transformación, nunca dejó su mal carácter, nunca dejó sus malas costumbres, nunca dejó sus malas palabras, nunca dejó sus malos hábitos. Y entonces es gente que de repente le gusta el ambiente de la iglesia, les gustan los cantos, pero no han cambiado su estilo de vida y siguen amando el mundo. Primera de Juan 2:15, por favor, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios te llama para que salgas de ahí. Dios te llama. El mensaje del Evangelio es un llamado al arrepentimiento, es un llamado al abandono, es un llamado a dejar, es un llamado a la separación. Deja el pecado, deja la maldad, deja la amargura, vuélvete a Dios. Ese es el llamado del Evangelio. Y lamentablemente muchos lo que quieren hacer es empatar, por así decirlo, estar con Dios y amar el mundo. Eso no puede ser. El Señor Jesucristo dijo: el que sirve a dos señores, con uno de ambos quedará mal. No podés servir a dos señores, o amarás a uno y aborrecerás al otro. Y es lo que vemos en la vida de Abraham. Él inició un camino de peregrinaje y dice la Escritura que no tenía idea de dónde iba a ir. Así es la vida cristiana. Cuando tú te lanzas a vivir la vida de fe, no sabes a dónde Dios te va a llevar. Hay personas que entraron a la vida de fe pensando que todo iba a ser normal, pero Dios los llama, los convoca al servicio, los lleva de misioneros a un lugar del mundo y les preguntan: oye, ¿cómo es que llegaste acá? Algunos te dirán: no tengo ni la menor idea. Ni la menor idea tengo de cómo llegué yo aquí, pero Dios me trajo. Dios hizo un milagro conmigo. Así que la primera característica de la fe de Abraham es una fe que nos llama al peregrinaje. Dios te dice: deja tu tierra, tu parentela y sal. Yo te voy a mostrar la tierra donde vas a ir. Y lo más hermoso de todo esto, que en el peregrinaje no estamos solos, Dios está con nosotros. En segundo lugar, la fe de Abraham es una fe que sabía esperar. Sabe esperar. Hebreos 11:9, por favor. Dice aquí que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjate, pasó de vivir en una ciudad estable a ser un nómada, un beduino. Una de esas personas que se les ve, por así decirlo, a lo mejor en algún documental, que andan en sus camellos, con sus casas de campaña, y donde llegan la arman.
Aquí lo único que le movilizaba es que Dios le dijo que en un futuro, en algún momento, él iba a ir a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, yo no tengo ni la menor idea de lo que haya sido lo que le explicó Dios, no lo dice la Biblia. Pero Abraham salió y él dijo: no importa si llego o no llego, mi destino es esa ciudad que Dios está haciendo. O sea, como que Dios le hubiera mostrado una ciudad cuyo arquitecto y constructor era él, y le dijo: Abraham, yo te voy a llevar a esa ciudad. Y Abraham, esa era su esperanza. Así que anduvo caminando, abandonó todo, puso una carpa. ¿Sabes? Nunca vio cumplida la promesa que Dios le dio. Él como vio eso como de lejos. Dios le había dicho que le iba a dar una tierra, él no la vio. Dios le dijo que le iba a dar una nueva generación, apenas vio a sus hijos, pero tenía una fe que sabía esperar porque confiaba en Dios. Y Abraham lo que tuvo es que nunca abandonó la esperanza, nunca abandonó la fe, siempre la mantuvo, y eso era lo que lo hacía avanzar y lo hacía avanzar. Y yo sé que Dios me ha prometido, y Dios no miente, y Dios es un Dios fiel, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque una fe genuina no vacila, no se desvanece, espera, aunque pareciera que no hay nada que esperar. Esa es la fe, la esperanza de esperar algo que tú sabes que viene porque Dios lo ha prometido. Y eso viene aun cuando hay desencuentros, aun cuando hay dolor en la vida. La fe tiene que aprender a esperar en las promesas de Dios. Mira, no siempre nos va como queremos que nos vaya. Yo creo que si preguntáramos en esta tarde, ¿a cuántos les ha ido como ustedes esperaron que les fuera? Yo creo que muchos diríamos: no, la verdad. No siempre disfrutamos de bendición, de salud, de prosperidad. A veces tenemos que pasar por momentos difíciles. Y cuando vienen esos momentos difíciles, algunos se debilitan en la fe y empiezan a hacerle preguntas a Dios como estas: oye, ¿qué? ¿Por qué no me escuchas, Dios? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué acaso Dios se olvidó de mí? Y todo ese tipo de cosas le empezamos a preguntar a Dios. Mira, lee el libro de los Salmos. Muchos del libro de los Salmos es: Dios, ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué, Señor, no te acuerdas? ¿Por qué no pones cuidado de mí? Habla de personas que su fe vacilaba, y en medio de los problemas que tenía Abraham, él tenía una fe en Dios que lo hacía enfrentar con paciencia todo lo que estaba viviendo. Lo que dice Pablo a Tesalónica, 2 de Tesalonicenses 1:4: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo ponía de ejemplo a los de Tesalónica y decía: miren, estas personas de Tesalónica, o sea, es una gloria para nosotros. Qué hermoso es tener una iglesia así. ¿Y por qué eran dignos de gloriarse esa iglesia? Por la paciencia, por la fe en las tribulaciones, en las persecuciones, y que lo estaban soportando. Soportar las persecuciones y sufrimientos. Yo no sé, creo que ya vieron la vida de Noé. Pero te imaginas Noé construyendo un arca en medio del desierto 120 años. ¿Cuántas burlas debe de haber tenido? Pero él siguió. Él esperó y él esperó. Mira, querido hermano, si alguno de los presentes está teniendo alguna dificultad en tu vida, estás teniendo alguna prueba, ¿sabes qué te recomiendo? Confía en Dios, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Puede ser que tarde, puede ser que tome su tiempo, pero no dudes que te ama y que Él está buscando lo mejor para ti, y que finalmente nuestro Dios todavía está en el trono y Él tiene todo el control en sus manos. Quizá ya haya personas que estén aquí pensando en rehacer su vida. Quizás haya personas que quieran empezar una vida y se ponen nerviosos y digan: yo no sé cómo va a ser esto. Bueno, la Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino y Él hará.
porque Él nos hará llegar a una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y era lo que Abraham estaba esperando. ¿Y cómo debemos de vivir entonces? No mirando lo terrenal, sino mirando a la eternidad. Déjenme decirles que en esta sociedad que vivimos, y sobre todo en la iglesia, muchas veces se ha perdido la capacidad de mirar lo eterno, el más allá. Hemos bajado tanto la cabeza para mirar el más acá, que nos olvidamos que todos nosotros tenemos una vida infinita, que una vida finita que un día se va a acabar y vamos a empezar una vida eterna. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el ser humano y los animales? Dicen que los animales no tienen la capacidad de ver hacia arriba. Los animales solamente miran hacia abajo. Están mirando hacia abajo y van siempre con la cabeza agachada. Por ahí por lo menos pueden mirar hacia el frente, pero no miran hacia arriba. El hombre tiene la capacidad de mirar hacia arriba. ¿Y qué quiero decir con esto? Mirar hacia el cielo, mirar hacia Dios, mirar esa esperanza. Poner la mira en las cosas de arriba, dijo Pablo. Número 3. El poder de la fe en la vida de Abraham. Hebreos 11, verso 11 y 12. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Aquí nos habla de Abraham y dice que estaba ya casi muerto. ¿Qué quiere decir eso? Es una manera elegante de mencionar la debilidad de Abraham. Cuando él fue padre, Abraham cuando fue padre de Isaac, tenía 100 años. Mira, y Dios le promete, le da una promesa que no solamente lo iba a bendecir dándole un territorio, sino que además le iba a bendecir dándole una gran familia. Y le dijo: mira, Abraham, sal al cielo y ve, cuenta las estrellas. Así como son las estrellas, que no las puedes contar, así va a ser tu descendencia. ¿Sabes cuál era el problema? El problema era que ya eran viejos. Sara tenía 90 años. Nunca había tenido hijos, ya se le había pasado el tiempo. Y Abraham, viendo su cuerpo, su propio cuerpo, él decía: pues es que tengo 100 años, eso es imposible. Es imposible. Sin embargo, obviamente Sara era una mujer, era una gran esposa. Pero dice la Escritura, mira, la vida de cómo era la fe de Abraham, Romanos 4:17. Aquí una vez más está hablando el apóstol Pablo de una conversación que tuvo Dios con Abraham y le dice: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces Dios le dice: Abraham, vas a tener una gran familia. Mira, obviamente que naturalmente Abraham, como hombre, pues ya había dejado de funcionar. Ya tenía 100 años.
Pero entonces él le creyó a Dios que tiene poder para hacer un milagro en la vida de él y en la vida de su mujer, y su mujer que había sido estéril toda su vida. Quiero decirte que Dios no hace promesas que no se puedan alcanzar. Ese es el poder de Dios. Fe es lo que hace funcionar el poder de Dios. Y lo sorprendente es que a veces Dios utiliza su poder a través de nosotros. Así que este ejemplo es extraordinario. Dos seres humanos, un hombre y una mujer que no habían podido tener hijos. El hombre de 100 años, la mujer de casi 90 años, pero tenían confianza en Dios, que Dios iba a hacer algo sobrenatural. Y déjame decirte algo, Dios lo hizo. Dios les dio un hijo. A los 90 años de Sara, a los 100 de Abraham. Amado, no hay imposible para Dios. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna dificultad? No hay imposible para Dios. El mismo Dios de Abraham es el mismo Dios que te está hablando a ti. Puede hacer milagros en tu vida, puede sanar la esterilidad de una mujer, puede sanar la esterilidad de un hombre, puede sanar cualquier enfermedad, pero sobre todas las cosas, Dios tiene poder para rescatar tu vida del pecado, de la muerte y hacerte libre para la gloria de Dios. Porque el día de hoy muchas gentes sí le creen a Dios. Es que Dios puede sanar cáncer, es que Dios puede sanar SIDA, es que Dios puede sanar cualquier cosa, lo puede hacer. Y yo digo amén. Pero el milagro más grande, ¿sabes cuál es? Que Dios puede rescatar una vida del pecado y hacer nueva a una persona. Vamos a suponer que tú tienes 10 problemas y de esos problemas Dios te sana tu enfermedad. Pero mira, te sana tu enfermedad y te regresas con 9 problemas. Cuando Dios sana el corazón y cuando Dios rescata la vida de una persona, Dios redime, Dios transforma, y entonces Dios puede hacer todo, no solamente con uno, sino con los 10 problemas o 20 que tengas, para su gloria y para su honra. Número 5. Ya vimos que la fe de Abraham era una fe que tiene poder. Número 4 es una fe que persevera. Hebreos 11, verso 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos ellos, todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tiempo tenían de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarle Dios, de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Quiénes son todos ellos? Son los que está mencionando: Abraham, Isaac, Jacob. O sea, la promesa que Dios hizo con Abraham se la repitió a sus hijos, a Isaac y a Jacob su nieto, que ellos iban a recibir una tierra y que también iban a tener una ciudad en el cielo. Imagínate, una herencia en la tierra y una herencia en el cielo. Pero todos ellos murieron sin haberla visto como una realidad. Nunca tuvieron un territorio, sin embargo ellos siguieron perseverando. Y esto tiene que ver con ese punto que vimos de que nuestra fe persevera, que nuestra fe es una fe que sabe esperar. Ellos nunca vieron la promesa hecha realidad. No recibieron lo que Dios les prometió, pero no fue porque Dios les falló. No les falló. Fue, por así decirlo, para que sus generaciones, para que sus hijos, para que sus familias las disfrutaran. Abraham llegó, no poseyó la tierra. Después viene Isaac, tampoco poseyó la tierra. Jacob, luego fueron enviados a Egipto 430 años. Después regresaron y empezaron a conquistar la tierra de Canaán. Y dice que ellos la saludaron, la vieron de lejos, pero ellos confiaban porque tenían fe.
Y muchas personas, ¿sabes lo que hacen? Abandonan el camino de fe. ¿Por qué? Porque dicen, es que Dios no me contestó las promesas. Mira, no cometas ese error. Dios siempre cumple sus promesas. Todas las promesas en Dios son sí y son amén en Él. Cuando tú te aferras a Dios, cuando te estás aferrando a la palabra de Dios, Dios es fiel y Él no cambia, y Él no vacila, Él no se olvida. Dios cumple sus promesas. Salmo 27:4. Dice el salmista: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso es lo que yo he demandado a Dios, dice. Quiero estar en la casa de Dios. O sea, tengo algo mejor que me está esperando. Querido hermano y amigo, lo mejor no está aquí. Sí es cierto, en esta vida podemos disfrutar de muchas cosas. Se disfrutan muchas cosas. Pero nuestra vida mejor es la que viene, para la gloria de Dios. La vida mejor es la que viene. Número 5. Una fe, la fe de Abraham, es una fe que es probada. La fe, para que sea una fe genuina, tiene que ser probada. O sea que una fe probada, una fe que no es probada, es una fe que no es saludable. ¿Cómo saber si tenemos fe? Recuerdo haber leído la historia de un hombre que fue el primer hombre que atravesó en una cuerda floja las cataratas del Niágara, allá en Canadá. Él puso una cuerda, la tensó, y entonces se paró ahí y la gente vino a ver todo ese espectáculo. Muchos decían, este hombre se va a caer, este hombre va a morir al vacío. Son como 50 o 70 metros y además las cataratas son profundas y tiene mucha corriente. Y este hombre, cuando estaba ahí ya para pasar la cuerda, les preguntó, ¿cuántos creen que puedo pasarla? Y bueno, la gente dice, no, pues algunos levantaron la mano y dijeron, yo sí creo. Y entonces empezó a pasar y la pasó una vez. Después regresó y agarró una carretilla. ¿Cuántos creen que puedo pasar con la carretilla? Y toda la gente ya estaba entusiasmada y pues todos levantaron la mano. Nosotros creemos. Y agarró la carretilla y pasó con la carretilla por esa cuerda. Y luego les dijo, a ver, ¿cuántos creen que puedo pasar con un hombre aquí en la carretilla? Y todos dijeron, todos creemos. Les dijo, bueno, pues necesito un voluntario. Y nadie quiso. Así es muchas veces las personas. No, qué fe tiene mi mamá. Esa sí es fe. Pero tú... O sea, pero nosotros, que no nos incluya a nosotros. Que no nos incluya a nosotros. Y entonces esa fe que es probada es una prueba que demanda sacrificio, la fe. Hebreos 11:17, por favor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dice que fue probado. ¿Te imaginas? La mujer tiene 90 años, él tiene más de 100 años. Su cuerpo estaba ya casi como muerto. Pero de repente se hace el milagro, la mujer queda embarazada, entonces viene el nacimiento de Isaac. Y entonces Isaac está creciendo, tiene 5, tiene 10, tiene 12 años Isaac. Y es un niño que juega, que corre, que se da cuenta. Y de pronto sucede algo extraño en la vida de Abraham. Vamos a ir a Génesis 22. De golpe sucede algo muy extraño. Aconteció después de estas cosas, verso 1, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí.
y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, Abraham era un hombre que sabía de sacrificios. Él sabía cómo eran los sacrificios, sabía que se hacía con animales. Pero Dios ahora le pide algo muy extraño: que sacrifique a Isaac, a su hijo. Obviamente Abraham había matado animales, había matado a muchos animales para el sacrificio, pero ahora era su hijo. ¿Qué hizo Abraham? Él escuchó la voz de Dios, no nos dice cómo, si fue por el Urim y Tumim, o si fue por una visión, o si fue un sueño, o si fue la voz audible de Dios. Lo importante es que él sabía reconocer la voz de Dios, y Dios le dijo: quiero que me sacrifiques, quiero que me ofrezcas a tu hijo en sacrificio. ¿Qué iba a hacer Abraham? Dice el verso 3, Génesis 22: y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, ensilló su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Estas palabras son impresionantes porque Abraham tenía fe. La confianza de él era que él iba a regresar con Isaac. Él sabía hasta qué punto iba a llegar. Verso 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Fíjate qué palabras del niño a su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham. ¿Qué ha de haber sentido Abraham ahí? Seguramente un nudo en la garganta, sus entrañas ahí moviéndosele. Y le responde Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió su mano y tomó al cuchillo para degollar a su hijo. Cuando tú lees este pasaje no puedes hacer menos que conmoverte. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Inconsciencia? ¿Un exceso de obediencia, dirían algunos? ¡Qué radicalidad! ¡Qué exageración! ¿En qué estaba pensando Abraham? Mucha gente lo puede decir así: no, es que eso es exagerado, no sé si yo lo haría. Y seguramente muchos no lo harían. Lo pensarías 2 o 3 veces. Hebreos 11:19. ¿Qué pensaba Abraham? Mira lo que pensaba, dice aquí Hebreos 11:19: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, él lo había visto en su propia vida. El poder de Dios, que Dios es todopoderoso y hace milagros, hace lo imposible. La fe te hace ver lo imposible y lo invisible. Entonces piensa Abraham: aunque yo mate a Isaac, Dios tiene el poder para resucitarlo. Era lo que él pensaba. ¿A quién le hace recordar esta historia? ¿Sabes a quién nos hace recordar esta historia? A la verdadera historia del sacrificio, a Jesús. Quiero decirte que el mismo lugar, el monte Moría, es el mismo lugar de la calavera donde Jesús fue sacrificado. Es el mismo lugar y todavía está allá en Israel. Ahora, pero ¿cuál es la diferencia entre Jesús y él? Isaac no fue sacrificado, vamos a verlo. Génesis 22, 11 y 12.
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sabes que el sacrificar a los hijos era la costumbre de los paganos en aquella época? Y Abraham convivía con paganos, él vivía rodeado de paganos. Y obviamente para él como que esto era una orden un poco común. Pero cuando lo va a hacer, él está pensando en que Dios va a poner un sustituto. Y cuando luego le dice, sino que en Dios, aunque él matara a Isaac, Dios resucita a Isaac. Y eso nos hace recordar precisamente a Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz. Cuando Abraham estaba por un lado del monte queriendo sacrificar a su hijo, por el otro lado del monte estaba subiendo un cordero. Pero cuando Jesús estuvo en la cruz, cuando Isaac estuvo en el sacrificio, el ángel le gritó a Abraham: detente, Abraham, no hagas daño al muchacho. Pero cuando Jesús estuvo en la cruz, no hubo ángel, no hubo ninguna voz, no hubo nadie que gritara: detengan, no hagan nada a mi hijo. No hubo nadie. Jesucristo fue sacrificado por nosotros. Entonces, la fe de Abraham era una fe, en sexto lugar, que llama a la obediencia y al sacrificio. Y sabes una cosa, Dios muchas veces nos pide este tipo de obediencia. Y obviamente nosotros, ¿qué hacemos, queridos hermanos? No nos gusta el dolor, no nos gusta el sacrificio, no nos gusta el sufrimiento, no nos gusta. Pero mira, si Dios nos los pide, Dios nos va a dar algo más, nos va a dar una bendición y nos va a dar una salida que siempre excede a lo que nosotros pensamos o necesitamos. Y yo no sé en este momento a quién le estoy hablando. Yo no tengo ni la menor idea de que si Dios te está diciendo algo a ti, que tú sacrifiques algo para la gloria de Dios. Yo no lo sé si Dios ya te ha dicho que tú sacrifiques algo. Pero si Dios te pide que hagas un sacrificio, si sientes que Dios te lo está pidiendo, quiero decirte: obedece a Dios, que viene de parte de Dios, y Dios te va a otorgar una gran bendición y va a mandar la salida con ello. Y vas a ver el poder de Dios. A veces obedecer a Dios es tan costoso que pensamos que no podemos hacerlo. Pensamos que mejor nos escondemos. Pensamos que mejor no vamos. Pero mira, donde quiera que nos escondamos, Dios ahí está, Dios nos ve. La vida de Abraham es un ejemplo de fe, porque nos muestra a alguien que, aunque no vio nada, siguió creyendo. Y que se sostuvo como viendo el invisible. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a María, a Marta? Le dijo: Marta, te digo que si crees, verás la gloria de Dios. La fe del cristiano no es una fe de creer de ver para creer. Esa es la fe de Tomás, es la fe de los paganos, esa fe a veces del incrédulo. Yo necesito ver para creer. La fe del cristiano que deposita su confianza en Dios es creer para ver. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Así que nosotros debemos de tener esta fe como la de Abraham, que nos permita ver lo que nadie ve. Amén. De creer que hay sanidad en el nombre de Dios, de creer que hay fortaleza en el nombre de Dios, de creer que es bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que en esta tarde, para esta fe que tenemos, o para esta fe que se ha compartido en esta tarde, tú debes de creerle a Dios. Estas características de la fe de Abraham, que tú las puedas tener. Dios te invita a una vida de peregrinaje, a salir, a arrepentirte, a dejar el pecado y avanzar. Dios te invita y te da esa fe que sabe esperar, a tener una fe que sabe esperar, una fe paciente, a que tengas una fe que vea el poder de Dios, a que tenga una fe que es probada por medio de la obediencia y del sacrificio. ¿Alguno de nosotros querrá tener ese tipo de fe?
Vamos a decírselo a Dios, vamos a cerrar nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas, que no perdamos de vista esa ciudad, que nuestra vida no está aquí ni ahora, sino que nuestra vida es una vida eterna, que lo que Dios nos ha prometido no está del todo aquí. Dios nos ha prometido muchas cosas aquí. Nos ha prometido que junto con la tentación vendrá la salida. Nos ha prometido que Él extenderá su mano, que Él caminará con nosotros, que Él estará en los momentos difíciles con nosotros, pero nos ha prometido que Él nos esperará más allá de la muerte. Cuando todo termine aquí, cuando todo fenezca, como decía el canto que entonaron las hermanas hace un momento, cuando todo fenezca, pues allá estaremos con Él. Aleluya. Esto que nos lleva, amados hermanos, a hacer tesoros en el cielo. Que seamos una iglesia que viva y experimente las promesas de Dios con una actitud de confianza en la palabra, en la fe en Dios. Gracias, Señor. Cuando vemos la vida de Abraham, sinceramente sentimos que nuestra fe es muy pequeña. Pero tú dejaste este ejemplo no para avergonzarnos, Señor, sino dejaste este ejemplo para estimularnos, para imitar la fe, Señor, para que podamos vivir una vida de fe confiando en las promesas tuyas, cueste lo que cueste y venga lo que venga, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre. Y hoy quisiéramos en esa fe que tú pues deposites tu confianza en Dios. Así que yo voy a invitar a aquellas personas que están pasando por momentos de prueba, enfermedades, tribulaciones, conflictos. Ejercita tu fe en Dios en esta tarde. Ponte de pie, por favor. Mira, no vamos a hacer un llamado, no vamos a invitarte a pasar aquí adelante, pero yo estoy seguro que Dios puede pasar allá a tu lugar y tocarte. Amén. Y tocarte Él. Eso es lo mejor, que te toque un hombre, ¿no? Es mejor que te toque Dios. Amén. Así que pon tu fe en el Señor, pon tu fe en Cristo. Y hoy le vamos a pedir que toque tu vida. Tú que tienes problemas, tú que te encuentras en un estado de desesperación, que sientes que tu vida ya no da para más, que parece que ya no puedes avanzar. Tú que tienes una enfermedad, a lo mejor te han declarado una enfermedad incurable. Tienes malestares, problemas, enfermedades crónicas. ¿Por qué no dejas que Dios te toque? Pon tu confianza en Dios. Tal vez los médicos te han dicho, no, usted ya no hay nada que hacer. Tal vez los hombres te desahuciaron. Tal vez los hombres te quitaron tu esperanza. Tal vez te han dicho, eres lo peor, tú no vas a cambiar nunca. Eres un perdido, eres una persona rebelde, perdida. Y tal vez te han tildado y te han etiquetado con palabras fuertes. Pero aquí hay un Dios que es un Dios que es especialista en lo imposible. Y Él lo puede hacer contigo. Así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Si tú tienes enfermedades, pues pon tu mano ahí donde tienes la enfermedad. Si tú tienes algún problema, alguna necesidad, pues puedes levantar tu mano y decirle, Señor, aquí estoy. Soy fulano de tal, Señor, me llamo así y tengo esta necesidad. Pero yo quiero creer en ti, Señor. Amén. Aún si tú te encuentras en el pecado, en la maldad, y has querido cambiar por tus medios y no has podido, hoy pon tu confianza en Dios y entrega tu vida a Cristo. Entrega tu corazón al Señor, arrepiéntete.
Dile, la vida no me ha podido cambiar, los golpes no me han podido cambiar, los regaños no me han podido cambiar, pero tú puedes hacer algo por mí, Señor. Así que, Padre, en esta tarde yo te ruego que tú te pasees por este lugar, Señor. Que toques las vidas de cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Hazlo, por favor, en este momento, Señor. Acércate a ellos. Tú sabes el que tiene esa fe, tú sabes el que tiene esa confianza. Acércate a Él, Señor. Sana la enfermedad, toca las cuerdas más sensibles del corazón. Transforma, trae esperanza, trae confianza. Padre, tú llamaste a Abraham hace más de 4000 años, Señor. Y Él es un ejemplo para nosotros. El mismo Dios que le habló a Él es el mismo Dios que está aquí. Hazlo, Señor, mientras escuchamos un canto. Sigue orando, sigue pidiéndole a Dios. Solo en ti, en ti. Creo en ti, en ti. Solo en ti, en ti. Tú eres aquel a quien Abraham esperó. Tú eres aquel de quien Moisés escribió. Es momento para orar, es momento para meditar. Tú eres aquel Es momento para que le digas: Señor, aquí estoy. a quien David Esta es mi vida, esta es mi situación. envió. Te ruego, sáname, transfórmame, libérame, límpiame, sáname, Señor. Sáname, Señor. Por favor, Señor. En nombre de Jesús.
cerca. Hasta le puedes tocar. cerca de mí. Tócanos, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Que hasta le puedes tocar. Aleluya. Jesús está aquí. Jesús está aquí, hermanos. Aleluya. Tan cerca de ti. Háblale. Exprésale. Cerca de Dile al Señor, coméntale. Te necesito, Señor. hasta le puedes Te necesito, tocar. Señor. Jesús está aquí. Háblale sin miedo al oído. Cuéntale las cosas que hay en ti. Háblale las cosas que hay en ti. Y que solo a Él le interesarán. Él es más que un mito para mí. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Amén, Señor. Padre, gracias, Señor. Mírale en la calle, Eres un Dios real. caminando Eres un Dios muerto, eres un Dios vivo. y paseándose en la Eres un Dios que habla, Señor. Que transformas. Muchos ciegos van porque no le ven. Aleluya. Ciegos de ceguera espiritual. Amén, Señor. Aleluya. Tan cerca de ti. Aleluya. Tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Gracias. Jesús está Gracias, Señor. Tú eres un Dios vivo y real, Señor. Un Dios verdadero que escuchas. Tú no necesitas ser llevado en hombros. Tú puedes moverte solo, Señor. Porque tú eres un Dios vivo, real, verdadero. Escucha la oración de aquellos que te claman. Tócalos, Señor. Transforma las vidas. Que haya testimonio, Señor. Que haya el testimonio del Dios vivo acercándose a nosotros. Para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Dios. Amén. Gracias. Pues que Dios les bendiga a todos. Terminamos la reunión, estamos despedidos. Que Dios les guarde y estamos para servirles.